De nuevo le damos gracias al Eterno por otra oportunidad que nos da aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, de estar celebrando otra tarde más de Shabbat. Para nosotros es mucha alegría, para nosotros es una bendición guardar este séptimo día bíblico que fue establecido como el día de reposo, el día de descanso, y de lo cual nosotros estamos hoy enfatizando a través de estas enseñanzas. Soy el pastor Juan González. Y les mandamos un saludo a todas las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. A quienes siempre les pedimos, bueno, si las enseñanzas les son de edificación, que les den un me gusta para que YouTube las promueva más con otras personas que pueden ver estas enseñanzas, las recomienden a través de redes sociales y sobre todo, pues que este proyecto de este canal de enseñanza bíblica siga creciendo. Así es de que vamos a continuar el día de hoy, que por cierto acá en Ciudad Juárez está haciendo frío hoy en este Shabbat. Y rápidamente, bueno, vamos a compartir el tema de la serie que ya, este es el 9º mensaje de esta serie que le hemos llamado Shabbat, la señal del pacto perpetuo, y que está basado en Éxodo 31, donde, bueno, se habla de cómo el Shabbat iba a ser una señal de pacto entre el Señor y su pueblo, y hasta el día de hoy esto sigue aplicando. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de la 9ª enseñanza que aquí les presento en la portada. Le hemos llamado Refutando 10 argumentos en contra del Shabbat. Y he hecho como una síntesis de las principales ideas que en el cristianismo circulan para hablar de que el Shabbat ya no se debe de guardar. Hay que recordar que la mayoría de las congregaciones cristianas, evangélicas, los católicos en general, guardan el día domingo. Y el día de hoy muchos piensan que el Shabbat fue algo ya obsoleto, algo que quedó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto para el pueblo judío. Pero nos hemos evocado a compartir estas enseñanzas para demostrar que el Shabbat, el séptimo día de descanso, sigue aún vigente. Y hoy vamos a hacer un resumen de al menos 10 argumentos en contra del Shabbat y los vamos a responder de manera bíblica para que lo tengamos en cuenta. Tomen nota las personas que van a ver esta grabación, comenten lo que opinan acerca de esta enseñanza. Si les gusta, compártanla, por favor. Y el tema pasado, el 8º tema de esta enseñanza, le llamamos Nadie te juzgue por el día de reposo, y se basó en un pasaje de Pablo en la carta a los Colosenses. Y bueno, es que hemos estado compartiendo esta serie, los últimos temas, por qué en el cristianismo no se guarda el Shabbat. Y ya vimos que hay muchos argumentos, sobre todo basados en malas interpretaciones de la Biblia, que aquí estamos aclarando. Y rápidamente entrando en el tema de hoy, hemos estado repasando ya algunos argumentos en enseñanzas pasadas y invitamos a las personas que no han visto los videos pasados que lo hagan. Y aunque ya hemos refutado algunos de los argumentos que la teología cristiana usa para justificar su falta de cumplimiento a la observancia del Shabbat, al séptimo día, aún nos queda conocer algunas otras ideas que siguen intentando restarle importancia a este 4º mandamiento bíblico. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Hay 10 mandamientos, nadie los cuestiona, todo el mundo sabe que matar, que robar, faltar el respeto a los padres es algo que viola la ley divina. Pero el 4º mandamiento, ¿verdad? Lo hemos pasado por alto. Las personas que vienen del catolicismo, el 2º mandamiento lo eliminaron completamente. Y aunque en estas enseñanzas no tratamos de condenar a nadie, nuestro interés es resaltar el mandamiento olvidado y sobre todo volverlo a su lugar de importancia dentro del plano de la fe. Y me refiero al 4º mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo. Y esto es algo que debemos recordar, sobre todo hoy, en el cual pues la fe se ha ido alejando de los principios eternos de la palabra, como son los 10 mandamientos. Y rápidamente compartiendo con ustedes cuáles son algunas creencias actuales. Muchos cristianos creen que el día de reposo ya no es importante y que se puede guardar cualquier día. Creo que esto usted lo ha escuchado, ¿verdad? Cualquier día se puede guardar, se puede descansar, y que lo importante ahora es solo guardar los 2 grandes mandamientos.
En el cristianismo se habla de los 10, ya podemos resumirlos en 2. ¿Y cuáles son? El primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así Yeshua resumió toda la enseñanza de la palabra. Pero los que manifiestan esto se olvidan que la mejor manera de demostrar nuestro amor al Padre es precisamente guardando sus mandamientos. Porque el amor no es un sentimiento, decirle, Señor, ¿cómo te amo? Sino demostrarlo a través de nuestros hechos de obediencia. ¿Y qué dijo Yeshua en Juan 14:15? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y en Juan 14:23 dice la escritura, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si hoy en día enfatizamos que lo más importante es amar al Señor, pues hay que demostrarlo guardando su palabra y esa es la mejor manera de hacerlo. Y así dice la escritura. Así es de que guardar los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, el Shabbat, es una forma de amar al Señor. Podemos decir que podemos demostrar el amor al Señor o la prueba del amor, según Juan, primera de Juan 2, del 3 al 5, lea conmigo y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Es muy claro lo que dice aquí la escritura. Y primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para aquellos que dicen que guardar la Torá ya no es posible porque es una carga, porque es muy difícil, que es imposible hacerlo, les diré algo, ya Yeshua lo hizo, y lo hizo como hombre. Y si él pudo guardar los mandamientos, nosotros también podemos. Y aunque ya hemos enfatizado que no hacemos tanto énfasis en guardar los mandamientos para salvación, porque ya sabemos que por Yeshua la salvación nos fue otorgada gratuitamente por su sacrificio, pero sí decimos que guardar los mandamientos es la mejor manera de demostrar que ya hemos sido salvos y que estamos agradecidos con el Padre por la salvación que nos ha dado. Ahora miren, me encontré en internet porque he investigado mucho sobre el tema del Shabbat. ¿Qué se dice en internet? Por ahí en YouTube vi una enseñanza de un debate no personal porque no se juntaron estos tres personajes, sino cada uno dando una enseñanza en su respectiva congregación. El primero, que es muy conocido en el catolicismo y se presenta como un conocedor de la palabra, el sacerdote católico Luis Toro, dando una enseñanza en contra del Shabbat y hablando obviamente como católico de que el domingo es el día del Señor y que solo los judíos se seguían reuniendo en Shabbat. Según él, mal interpretando la escritura, desde luego. Tenemos al pastor bautista Miguel Núñez, que es un hermano bastante educado en la palabra, pero aún conserva la enseñanza tradicional cristiana de guardar el domingo. Y finalmente viene el pastor Alejandro Bullón, al cual recomiendo mucho, es un buen maestro bíblico, él es pastor adventista, demostrando al final con la escritura de que el Shabbat sigue vigente. Así es de que hoy en día hay diversas ideas todavía en el mundo cristiano acerca del Shabbat, la gran mayoría en contra, por desgracia, pero esto es algo que debemos de tener bastante interés en conocer. Ahora, volviendo a esto de los argumentos en contra del Shabbat, vean, aunque cada uno tendrá sus propios argumentos y posturas frente al cuarto mandamiento, y debemos decir que respetamos lo que cada quien crea, aunque también decimos que daremos cuenta de lo que creemos. Sin embargo, podemos aprender de la actitud de los creyentes en la ciudad de Berea, en donde según Hechos 17:11 dice lo siguiente, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que decía Pablo eran así.
Creo que el día de hoy, ante una gran variedad de ideas, de creencias, unos a favor, otros en contra, mucha gente dice, estoy confundido. De hecho, yo publiqué la semana pasada una imagen en mi perfil de Facebook sobre el Shabbat, el sábado pasado. Y una hermana que se congregó aquí con nosotros dijo, es que estoy confundida, dice, antes guardábamos el domingo y ahora promueve el sábado. Y le digo, hermana, entiendo la razón, pero antes guardábamos el domingo por ignorancia, porque pensábamos que de esta manera obedecíamos al Señor, hoy lo estamos entendiendo. Perdón si usted se siente confundida, pero le invito a estudiar la palabra. Sí, porque mucha gente dice, a ver, antes domingo, ahora sábado, ¿qué está pasando? Bueno, afortunadamente el Padre nos está dando entendimiento y hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque alguien dirá, bueno, vamos a quedarnos en lo de siempre, sirve que no contradecimos a los demás. No, queremos hacer la voluntad del Señor sobre todo y hay que enseñar la palabra para los que quieran aprenderla. Ahora mire, haciendo un resumen muy importante, me puse a investigar actualmente cuántas congregaciones en el mundo, denominaciones, están guardando el Shabbat. Sabemos que si usted hace un análisis a nivel mundial de cuántos cristianos hay de origen católico, evangélico, son varios cientos de millones de creyentes en el mundo. Pero ¿cuántas iglesias guardan Shabbat actualmente? Yo encontré esta lista. El movimiento mesiánico de las raíces hebreas, de donde nosotros nos ubicamos, que no es una denominación, es un movimiento que promueve la enseñanza basada en la Torá. El nombre sagrado es otro de los movimientos que hay, como las asambleas de Yahweh. Algunas iglesias y tradiciones de la iglesia ortodoxa guardan Shabbat, ¿sabían ustedes? Las iglesias adventistas del séptimo día, desde luego, y otras ramas de denominaciones adventistas. La iglesia de Dios del séptimo día también guarda el Shabbat, ahí lleva en su nombre el Shabbat. La iglesia bautista del séptimo día, también hay bautistas que guardan el Shabbat, muy pocos. Iglesia de Dios israelita, las iglesias armstrongistas adheridas a la creencia del israelismo británico, esto es allá en Inglaterra, también en Europa se guarda el Shabbat, como la iglesia del Dios universal o también conocida como la casa de Yahweh. Y la verdadera iglesia de Jesús, que entre paréntesis pongo, es la iglesia evangélica más grande en China, de línea pentecostal y unicitaria. No creen en la Trinidad y creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y ellos, allá en China, la más grande iglesia, guarda el Shabbat, vean. Y finalmente, algunas corrientes mormonas, como la casa de Aarón. Entonces, en diversas denominaciones, hay todavía grupos que se han apegado a guardar el mandamiento bíblico, el cuarto mandamiento. A mí me sorprende, porque vean, no somos solo un pequeñito grupo, porque alguien dirá, esto del Shabbat van a ser unos cuantos locos ahí, que se creen judíos, que ahora dice que el séptimo día. No, realmente hay un remanente que el Señor ha guardado para obedecer este mandamiento. Acá en Occidente, claro, la gran mayoría de creyentes guardan el domingo, pero creo que esta lista nos da una idea de cómo todavía hay grupos, creyentes, denominaciones, iglesias que guardan Shabbat. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué está enseñando la iglesia? Si las iglesias no están enfatizando el cumplimiento de los mandamientos como el cuarto mandamiento, entonces, ¿qué están enseñando? Y creo que aquí vale la pena citar esta escritura de Mateo 15, de Yeshua, que es muy fuerte, sobre todo dirigida a los fariseos de su tiempo. Y Yeshua les dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y muy fuerte les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque ¿qué es el domingo? Fue una idea sacada por Roma, ya lo explicamos en uno de los videos. Cómo Roma, por su propia voluntad, dijeron, por demostrar que tenemos autoridad sobre la Biblia, quitamos el cuarto mandamiento para establecer el domingo, porque así lo ordenamos nosotros.
Y esto fue ya en el siglo III y IV. Pero lo hicieron de manera arbitraria, imponiendo un mandamiento de hombre sobre el Shabbat que está establecido en la Escritura. Entonces, esto se está enseñando en las iglesias, repitiendo una tradición de hombre en lugar del mandamiento bíblico. Ahora, ¿por qué la iglesia no enfatiza el cumplir el Shabbat? Las iglesias no están enfatizando el cumplimiento del cuarto mandamiento por algunas de estas razones, según mi opinión. O por ignorancia, como en su tiempo lo hicimos nosotros, o porque no quieren obedecer, porque también hay gente que entiende, pero no quiere hacer el cambio. Hoy en día opera en muchos líderes y pastores el temor al hombre antes que el temor a Dios, ¿sabía? Y debemos recuperar la decisión que tuvieron los apóstoles cuando los líderes judíos les prohibieron hablar y predicar en el nombre del Mesías Yeshua. Ellos no tenían otra opción más que decir o nos sometemos a las autoridades, aunque es una imposición de ellos, o obedecemos a Dios. ¿Y qué dice Hechos 5:29? ¿Qué dijeron los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser nuestra actitud hoy. Aunque a algunos les cuesta, algunos dicen prefiero obedecer a los hombres porque les tengo miedo, los pastores sobre todo, ahora tengo miedo que se vayan de la congregación si muevo mi servicio de domingo al Shabbat, tengo miedo que ya no haya diezmos, tengo miedo de perder miembros, no sé, tengo miedo a la crítica, tengo miedo que la gente me cuestione y eso es temor del hombre, cuando debiéramos de interesarnos más por obedecer al Señor. Amén. Ahora, si es por falta de conocimiento, bueno, ¿qué dice la Escritura? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y vean cómo aquí Pedro habla de cómo empieza la relación con el Señor. Empieza con fe, dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y la lista continúa, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vea cómo empieza con fe y termina en el amor, que es la virtud más elevada. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y termina diciendo, y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Entonces el conocimiento es importante porque mucha gente también subestima el conocimiento bíblico. Mucha gente se apega más a las emociones, al sentir, pero también el conocimiento, vea, es parte de nuestro desarrollo y tenemos que aprender a conocer la palabra en su sentido original. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar el conocimiento? Ahora, en estos últimos tiempos donde el Señor se está revelando, dándonos a entender cosas que antes no veíamos, no comprendíamos, como la enseñanza del Shabbat. Bueno, la Biblia es clara al decir lo que pasa cuando el pueblo deliberadamente rechaza el conocimiento bíblico. ¿Qué dice Oseas 4:6? Un pasaje conocido, pero conocemos solo la primera parte. La primera parte que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí llegamos. Pero ¿qué más dice Oseas? Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué le dijo el Señor a su pueblo? Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, la Torá de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es triste. El Señor dice, tú te desapegas de lo que yo digo en mi palabra, quedas fuera de mi cobertura, tú y tus hijos. Y esto es grave, hermanos. No es nada más cuestión de decir, me apego no al conocimiento. Hay consecuencias, hay bendición cuando nos apegamos al conocimiento bíblico y también hay consecuencias negativas graves cuando olvidamos la ley de nuestro Dios. Y esto lo debemos de tener en cuenta hoy. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Y lo hemos enfatizado mucho para aquellos que guardamos el Shabbat. Y no de forma legalista, sino con el deseo de obedecer al Señor. Dios ha ofrecido bendición al que guarda el Shabbat. ¿Dónde dice eso? Isaías 56.
Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Hay bendición cuando guardamos el Shabbat? Amén. Y los que ya llevamos tiempo haciéndolo nos damos cuenta que en verdad la palabra se cumple. Algunos aquí que tenemos negocio, yo anteriormente daba terapias como psicólogo los sábados, tenía mucha gente y todavía hace poco me llamó una persona, oiga, es que antes me daban terapia en sábado, pues ya no. Ya cerraron, ¿sí? ¿Y nos ha faltado algo? No, al contrario. Los días que trabajamos son suficientes para proveer la bendición del Señor porque estamos obedeciendo un mandamiento que lleva un respaldo de una promesa para aquellos que lo guarden. Así de que invitamos a la gente a que lo considere porque hay bendición el guardar el Shabbat. Aquí está Gabriel y Mirna que también tienen negocios, sábado cerrado. Así es de que, y domingo también dice, pero que hay bendición, hay bendición. Ahora, esto fue el preámbulo porque voy a llegar ahora sí a esta parte. 10 argumentos cristianos en contra del Shabbat. Y me voy a ir uno por uno rápidamente dando una respuesta bíblica breve, porque algunos de estos temas ya los vimos. Pero para aquellos que tengan interés y que tengan todavía ideas provenientes de la teología tradicional cristiana en contra del Shabbat, espero que puedan comprender en este resumen lo que la Biblia enseña y cómo refutar las ideas que supuestamente se han promovido por muchos años en el cristianismo en contra del Shabbat. Y la voy a ir enumerando, Argumento número 1. Yeshua no ordenó que guardáramos el Shabbat. Eso dicen algunos, pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, aunque es cierto que Yeshua no dejó algún mandamiento expreso sobre guardar el Shabbat porque el Señor no escribió nada, no hay ningún evangelio escrito por él, todo lo que está en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, se escribió acerca de su vida y su obra, pero él no escribió nada. Y aunque él no expresó así de forma directa que se guardara el Shabbat, hay que considerar que a los judíos de su tiempo el Mesías no tuvo necesidad de enfatizarles el guardar el Shabbat, y la razón es muy simple. Porque todo judío de su tiempo sabía la importancia de guardar el cuarto mandamiento y lo guardaban. La semana pasada, un ministro de la Iglesia Apostólica que es conocido de mi juventud, vio una publicación del Shabbat y me preguntó, dice, a ver, respóndeme, ¿por qué en Hechos capítulo 15 a los primeros discípulos no se les enseña el Shabbat? Y le digo, muy sencillo. Usted sabe, en Hechos capítulo 15, el primer concilio, donde se reunieron los líderes en Jerusalén para discutir qué hacer con los creyentes de origen no gentil que estaban llegando a la comunidad. Y el acuerdo fue que respeten las leyes noajidas, 7 leyes. Pero no fueron lo único que se les recomendó, se les dijo porque cada Shabbat van a estar aprendiendo lo que deben de aprender. Que empiecen con las 7 leyes noajidas. Pero no, las 7 leyes de Noé no incluían el guardar el Shabbat. ¿Y por qué? Le dije yo a él, muy fácil. No se enseñó ahí porque todo mundo guardaba el Shabbat. No había ni siquiera una iglesia que estuviera guardando el domingo. Si todos se reunían en Shabbat, ¿para qué enfatizar algo que ya estaba ocurriendo? Guardar el domingo vino mucho después. Entonces, esa es la razón por qué no se habló, por qué no se enfatizó en la época de Yeshua y los apóstoles guardar Shabbat. Pues porque todos lo hacían. El mismo Yeshua acostumbraba a guardar el Shabbat. ¿Dónde dice eso? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, el día de reposo, dice Reina Valera, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Yeshua? Ir a la sinagoga en Shabbat, como todo judío. Y le dije a este hermano, no había iglesias cristianas en domingo. Eso no existía. ¿Y qué dice Marcos 1:21? Y entraron en Capernaum, quien Yeshua y sus discípulos, y los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba.
Entonces, aunque Yeshua no expresó como mandamiento guardar el Shabbat, no era necesario, pero él lo hizo, él lo demostró con su ejemplo, y todos los judíos de aquel tiempo no tenían problema en guardar el cuarto mandamiento. Otra razón, los niños judíos eran instruidos desde pequeños. Todo judío era instruido desde niño en las ordenanzas y mandamientos de la Torá. ¿Y dónde vemos eso? Segunda Timoteo 3:15, 16, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y cuáles escrituras? El Tanaj, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en la época de Pablo cuando él escribió esto. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua el Mesías. Entonces, todo niño judío estaba adiestrado desde su más tierna infancia en la Torá, en los mandamientos, los preceptos, y uno de ellos era el Shabbat. Entonces, el judío ya lo sabía, no había necesidad de hablarle, enfatizarle el Shabbat, porque lo conocía desde niño y lo practicaba. Otra razón es que Yeshua fue un defensor de la Torá, y el pasaje más conocido en contra de aquellos que dicen que Yeshua vino a anular la Torá. ¿Qué dice Mateo 5, 17 al 19? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y algunos se han preguntado, ¿qué diferencia hay en que yo guarde el Shabbat o que guarde la ley, la Torah o no lo haga? Bueno, ahí el propio Yeshua ha dicho, ¿verdad? Si no enseñas, si no practicas lo que está establecido, vas a ser pequeño en el reino. Pero si lo vives, lo haces y lo enseñas, vas a ser grande. Así dijo Yeshua. Segundo argumento, los discípulos no guardaron el Shabbat. ¿Y qué decimos a esto? Vean como Pablo, quizás el discípulo más destacado por su obra misionera, por todo lo que escribió y que conforma al menos 13 cartas en el Nuevo Testamento. Es claro en la Biblia que los discípulos como fieles judíos eran apegados a la Torá y los mandamientos. Hechos 21:20, que dice, cuando ellos lo oyeron, refiriéndose a Pablo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá, por la ley. Si algo tenían los judíos de la época de Yeshua era el celo por apegarse a la ley, a la Torá. Aunque había algunos, ¿verdad?, que se habían además agregado mandamientos y tradiciones rabínicas, que eso ya lo hemos explicado. De manera que no es nada probable que los discípulos despreciaran uno de los mandamientos de la Torá, como es el Shabbat, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque eran celosos de la ley, de la Torá. No se desviaban. Pablo vivió conforme a la Torá y los profetas. ¿Dónde dice eso? Porque Pablo expresa su apego a las Escrituras como parte de su testimonio en defensa cuando estuvo ante los gobernantes romanos para ser enjuiciado. ¿Y qué dice Hechos 24:14? Pero esto te confieso, dice él como parte de su defensa, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿quiénes? Los que lo acusaban, los judaizantes, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, o sea, la Torá, y en los profetas están escritas. Pues aquellos detractores, enemigos de Pablo, que pensaban que él se estaba alejando de la Torá para meter costumbres paganas a la fe, como muchos hoy lo interpretan, ¿eh? Muchos piensan que Pablo introdujo a la iglesia o creó una iglesia aparte de los judíos entre puros gentiles y cambió la Torá y dejó los mandamientos. Vean lo que dice. Aquellos que me acusan como hereje, dice, doy mi defensa, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está en la Torá y en los profetas. No me he alejado de eso.
De manera que no hay manera de creer que Pablo o alguno de los discípulos haya dejado de cumplir con el Shabbat o haya enseñado en contra del Shabbat. ¿Por qué? Porque Pablo mismo se consideraba imitador del Mesías. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Si Yeshua acostumbraba ir a la sinagoga en Shabbat, lo mismo hizo Pablo y los discípulos. Porque alguien dirá, a ver, pruebas donde diga la Biblia que los discípulos se reunían en Shabbat y no en domingo. Bueno, hay al menos 84 reuniones de Shabbat en el Nuevo Testamento, que algunos ni han visto. ¿Y dónde están? Bueno, 2 reuniones de Shabbat se registran en el libro de los Hechos que ocurrieron en Antioquía. Hechos 13:14. Léalo y ahí dice, 2 veces se reunieron en Shabbat en Antioquía. Una más en Filipos. Eso está en Hechos 16, 12 y 13. 3 Shabbat se reunieron en la ciudad de Tesalónica, en Hechos 17, del 1 al 2. Y la más grande lista, Hechos 18, del 4 al 11, donde dice Pablo que llegó a Corinto y estuvo 1 año y medio enseñando en la sinagoga. ¿Y sabe qué días lo hacía? En Shabbat. Y cuente cuántos Shabbats, sábados hay en 1 año y medio. 78. Súmele todo eso, son 84 Shabbats celebrados en el libro de los Hechos. Ahí está la prueba. ¿Qué día se reunían los discípulos en el libro de los Hechos? En Shabbat. 84 en la lista. Y vea los pasajes para que vea que no le miento. Ahora, en conclusión, pues, los creyentes se reunían en Shabbat y no en domingo. Hechos 24, 42 y 44 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, en Shabbat, les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo, en Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y ahí está, 2 veces. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tuvo que esperar hasta el siguiente Shabbat para compartir la palabra y no lo hizo en domingo? O sea, si en un Shabbat le dijeron, enséñanos más de esto, ¿y quiénes le pidieron que les enseñaran? Los gentiles. ¿Y por qué no dijo, pues vengan mañana domingo les enseño? No, les dijo, espérense hasta el otro Shabbat. Y el otro Shabbat se reunió tanta gente, dice que casi toda la ciudad estuvo ahí para oír la palabra de boca de Pablo. Él no dijo, vengan mañana domingo, en Shabbat, porque es el día establecido. Ahora, esto es bien importante también porque el padre sacerdote Luis Toro, en la enseñanza que les dije ahorita, da una enseñanza y él dice, sí, aquí se reunían los judíos en Shabbat y los cristianos, según él, se reunían en domingo. Pero vean, no dice eso. Dice, fíjense, los gentiles le rogaron que les hablase la palabra el siguiente día de reposo. No dice los judíos, no dice los gentiles le dijeron a Pablo, ven acá a nuestra congregación cristiana y predícanos en domingo. Eso no existía. No dijeron, háblanos. Los gentiles también fueron en Shabbat a recibir la palabra, porque no había iglesias, no había congregaciones de domingo. Y este señor Luis Toro quiere hacer creer esto, que todas las veces que dice que guardaban Shabbat eran judíos los que se reunían y los cristianos hacían su reunión en domingo. ¿Dónde dice eso? Argumento número 3. Los discípulos se reunían el primer día de la semana. Lo que va a encontrar usted en las enseñanzas católicas, como del padre Luis Toro, supuestamente los discípulos, los cristianos, no los judíos, se reunían el primer día de la semana. Vamos a ver si es cierto. ¿Será que los creyentes se reunían en domingo? Juan 20, 19 dice, basados en ese pasaje, porque lo presentan como prueba de que era en domingo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, sí, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando el Señor resucitó, se manifestó a ellos, recuérdense, varias veces, por 40 días, antes de ascender.
Y sí, dice que estaban el primer día de la semana cuando el Señor llegó ahí y les dijo, paz a vosotros. Pero tomen en cuenta algo. Los creyentes se reunieron ese primer día por temor a los judíos. No porque ellos cambiaron el Shabbat por el domingo, sino porque tenían miedo de los judíos. Se andaban escondiendo, acuérdense por qué mataron al Señor, lo persiguieron los líderes judíos y era lógico que también iban a perseguir a los discípulos. Pero por esa razón se reunieron, no porque cambiaron el día. Y dice aquí, y no en honor a la resurrección, como algunos dicen, porque la resurrección apenas estaba ocurriendo y Yeshua acababa de resucitar. Entonces no es cierto que ya en esas primeras épocas, después de la resurrección, los discípulos se reunían para celebrar la resurrección en domingo, no. Ahí da la razón muy clara. Los creyentes se reunieron en ese primer día por temor a los judíos. Los creyentes se reunían en domingo, a ver, sigue preguntando, Hechos 27, porque es el otro argumento, supuestamente cristiano, para demostrar que las reuniones ya habían cambiado el domingo. ¿Qué dice este pasaje? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces dice el primer día de la semana, estaban reunidos, sí, pero ya lo hemos explicado. Los creyentes se reunieron normalmente en Shabbat, en la tarde. Ahí hacían su reunión en Shabbat, en la sinagoga o en las casas de los creyentes. Pero al caer la tarde, y como se cuentan los días, según el calendario bíblico que se basa en la luna, los días empiezan al caer la tarde y terminan al caer la tarde. No empiezan a las 12 de la noche como en Occidente. Entonces, cuando ya caía la tarde del Shabbat, reunidos, terminando de caer el sol, ya empezaba el domingo. Y como muchas veces las reuniones se alargaban, porque después del servicio se sentaban a comer el pan, la comunión, comían juntos. Se acababa el Shabbat a eso de las 6:30 de la tarde, y ya empezaba el domingo. Entonces, ese día, Pablo, al estar predicando, alargó su mensaje y se le hizo tan tarde, fíjense que se alargó hasta la medianoche, y fue ahí donde este joven llamado Eutico cayó de sueño y se había sentado ahí en la ventana, quizás para agarrar el aire y no dormirse, y ándale que se va por la ventana y cae muerto. Y es donde dice la Biblia que Pablo bajó, oró por él y lo resucitó. Entonces, si era domingo, las primeras horas del domingo en la noche del Shabbat empezaba el domingo, y no significa, como algunos creen, que ese día Pablo estaba reunido en la congregación cristiana el domingo a las 10 de la mañana en el culto y predicó todo el día hasta la medianoche. Oiga, eso sería 12 horas o más. No iba a predicar Pablo tanto. No, era Shabbat en la tarde, se alargó la prédica hasta la medianoche, eso es más creíble. Y ahí fue donde ocurrió esto. Sí era primer día, pero no domingo en la mañana. Ahora, juntaban ofrendas en domingo, porque ese es otro argumento. Primero a los Corintios 16:2. ¿Qué dice Pablo? A los Corintios. Cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué dicen los cristianos? Mira, ahí está, se reunían en domingo, ahí ofrendaban, diezmaban en el templo cristiano. Pero vean, el pasaje no dice que debían de ir al templo y juntar el diezmo o una ofrenda el domingo en el templo. Dice, cada uno aparte algo, y eso pudiera ser en su propia casa. En ese primer día de la semana, dice, aparten algo para que sea distribuido para las necesidades de los hermanos. Para eso se juntaban las ofrendas entonces. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, hay algo que se llama la sedaká. La sedaká era el acto de justicia, de ayudar al pobre. Y eso lo tenían muy arraigado los judíos. Entonces, Pablo ordenaba a los hermanos de las congregaciones fuera de Jerusalén a que juntaran ofrendas el primer día, en su casa lo apartaran,
para que cuando él pasara en las reuniones de Shabbat se juntara esa ofrenda, ya estuviera junta, y él llevarla y repartirla a los hermanos pobres en Jerusalén. Pero no significa que se juntaban en un templo a juntar ofrendas y diezmos. Entonces, esos son los argumentos que explican los supuestos argumentos de que ahora el día de reunión era el domingo. Argumento número 4, el Shabbat es solo para los judíos. Lo he escuchado seguramente. Shabbat solo para judíos. ¿Qué dice Éxodo 31:3? Porque ahí vienen algunos argumentos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Y aunque es verdad que en este pasaje y algunos otros los mandamientos cuando habla, como en Shabbat, fueron dados al inicio de Israel, porque ahí dice, tú hablarás a los hijos de Israel. Sin embargo, ahora sabemos que los creyentes gentiles somos parte de Israel. ¿Y dónde dice eso? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, el mandamiento fue para Israel, sí, pero ahora ¿quiénes somos los creyentes que no venimos de sangre judía? Somos gentiles, sí, pero al aceptar a Yeshua como el Mesías, adivine qué, somos injertados al pueblo de Israel con las mismas bendiciones, promesas y pactos, pero también con las mismas obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones dadas al pueblo de Israel? Guardar la palabra, guardar los mandamientos. Porque a veces somos bien tramposos, ¿verdad? Somos parte de Israel solo para las bendiciones, pero cuando se trata de guardar mandamientos, no, eso es para los judíos. Nosotros somos gentiles, nosotros todo es por gracia. Ah, qué bien. Bueno, dice, y si somos del Mesías, ahora somos linaje de Abraham, herederos de la promesa y de las mismas obligaciones de guardar los mandamientos. Entonces, si ahora somos parte de su pueblo, ahora mediante Yeshua somos parte del pueblo santo y también de sus pactos y promesas y también de sus obligaciones y deberes. ¿Dónde dice eso? Efesios 2:18 y 19. ¿Qué dice Pablo? Porque por medio de él, ¿a quién se refiere? Yeshua. Los unos y los otros, ¿a quién se refiere? Judíos y gentiles. Casa de Judá, casa de Efraín, las tribus perdidas que se dispersaron y se mezclaron entre las naciones gentiles. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces somos parte de su familia, ahora que ya no somos extraños, sino conciudadanos de los santos y parte de su familia. ¿Sabe una cosa? En esta familia se guarda Torah, se guardan mandamientos. ¿Usted quiere ser parte de la familia de Dios y hacer lo que usted quiere? ¿Y como usted lo quiere? No. Ahí está la palabra bien clara. Somos parte de su pueblo, formamos parte de las bendiciones y también de los mandamientos. Argumento número 5. Yeshua quebrantó el Shabbat porque hizo sanidades en Shabbat. Eso piensan algunos. Y sí, vean, al menos en los evangelios se habla de 7 milagros que Yeshua hizo en Shabbat, el séptimo día. 7 milagros. ¿Cuáles fueron? El primero, la sanidad de un hombre con espíritu inmundo, y fue en Shabbat, según Marcos 1:21 al 31 y Lucas 4 del 31 al 37. Usted lo puede leer. El segundo milagro fue la sanidad de la suegra de Pedro, en Mateo 8:14-15, Marcos 1:29 al 31 y Lucas 4:38 al 39. El tercer milagro, la sanidad del hombre de la mano seca. Eso viene registrado en Mateo 12 del 9 al 14, Marcos 3 del 1 al 6 y Lucas 6 del 6 al 10. El cuarto milagro en Shabbat fue la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, y eso está registrado en Juan 5 del 1 al 18. El quinto milagro de Yeshua en Shabbat fue la sanidad de una mujer con un espíritu de enfermedad, y eso está registrado en Lucas 13 del 10 al 17. El sexto milagro de Yeshua en Shabbat fue la sanidad del hombre hidrópico de hidropesia, en Lucas 14 del 1 al 14. Y el séptimo milagro en Shabbat
fue la sanidad del ciego de nacimiento, que está registrado en Juan 9, del 1 al 6. 7 milagros de Yeshua hechos en Shabbat, el séptimo día. Y yo pregunto, con haber hecho un milagro o 7 milagros de Yeshua en Shabbat, ¿transgredió la ley? ¿Pecó Yeshua? ¿Hizo una violación de la Torah? Por eso aquí la pregunta, ¿estaba prohibido por la Torah hacer milagros en Shabbat? Porque eso fue lo que hizo Yeshua. Algunos creen que Yeshua quebrantó el Shabbat por hacer milagros en ese día. Sin embargo, oiga bien, en ninguna parte de la Torá, vaya y lea desde Génesis hasta Malaquías, a ver dónde encuentra que está prohibido hacer sanidades en Shabbat. Más bien, Yeshua quebrantó la tradición de los ancianos, de los rabinos. Esto se le llama takanot, las reglas rabínicas. Eso sí las quebrantó él. Porque estas reglas se habían impuesto por parte de la tradición de los sacerdotes, de los rabinos de su época, pero eran reglas humanas para el Shabbat. Y muchas de ellas muy ridículas, por cierto, lo voy a enseñar en otra enseñanza para que vea. Ellos decían que se podía y no se podía hacer en Shabbat, pero eran reglas humanas. Por eso Yeshua les reprochó y les dijo en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Todo lo que Yeshua transgredió fueron los mandamientos de ellos, que le agregaron al mandamiento del Shabbat. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿es lícito en la Torá hacer el bien en Shabbat? Yeshua afirmó ante los fariseos, guardianes de la tradición rabínica, porque ellos defendían más la tradición que la Torá, y Yeshua defendía la Torá escrita. ¿Qué dice Mateo 12, del 11 al 13? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, en Shabbat, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Y eso lo dijo después al momento de sanar al hombre de la mano seca. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Pues antes de hacer el milagro, les dijo, ¿se puede hacer el bien? Pues voy a hacer el bien. Y esto no está prohibido en la Torá. Y sanó al hombre. Lo cual él deja claro que no transgredió la Torá, sino estuvo en contra de lo que los fariseos enseñaban. Y otra cosa que respalda la autoridad de Yeshua sobre el Shabbat es que es el Señor del Shabbat. Yeshua dijo ante los fariseos que criticaron a sus discípulos por recoger espigas en Shabbat, que tenían hambre y que pasaron por unos campos, ¿recuerdan? ¿Y cómo tenían que hacer? Bueno, tomarlo con las manos, agarrar la espiga y restregarla en las manos para agarrar el grano y comerlo. Y eso para la tradición rabínica era trabajo prohibido. ¿Así? Mateo 12, del 5 al 8, ¿qué dijo Yeshua? Y no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Y por qué lo profanan? Porque dice, según ustedes, lo que se prohíbe hacer en Shabbat, los sacerdotes lo hicieron en el templo, entonces ellos profanaron Shabbat, pero son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo del Shabbat. Las palabras, digo, ustedes se olvidan de los actos más simples de misericordia para imponer sus legalismos. A eso se refirió Yeshua. ¿Trabajar en Shabbat? Es la pregunta. Bueno, Yeshua dejó en claro que el trabajo que es prohibido durante el Shabbat es el trabajo para ganar dinero, el trabajo remunerado para hacer negocio. No el trabajo que se hace en el templo para el servicio de Dios, como fue el caso de los sacerdotes. Porque ¿en qué día trabajaban los sacerdotes? Bueno, el Shabbat era el día en que el pueblo iba a adorar al Señor al templo. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Trabajar. Pero ese trabajo no era para ganar dinero, era para servir al Señor, y lo cual también se puede usar para ayudar al prójimo. Si usted hace algo para ayudar al prójimo en Shabbat, no lo está violando.
Usted dice, ¿puedo ir a orar por un hermano, visitar a un hermano, ayudar y dar apoyo al prójimo que lo necesita en Shabbat? Háganlo. Eso significa hacer el bien y Yeshua dijo que eso no está prohibido. Entonces Yeshua desafió las reglas y tradiciones humanas que los rabinos judíos habían agregado al mandamiento original y mostró que no debemos guardar legalistamente el día santo, como ellos querían los rabinos judíos, sino guardarlo para agradar a Dios y hacer su voluntad. Si eso hacemos, no pecamos. Así de que este es el argumento para estos que dicen que Yeshua quebrantó el Shabbat por hacer sanidades en ese día. Argumento número 6. Ya no es necesario guardar el Shabbat porque ahora Cristo es nuestro verdadero reposo. Este es uno de los más usados por el cristianismo. Ahora, Yeshua es el reposo, entonces. No hay en toda la Biblia un solo verso que sugiera que el Shabbat es ahora innecesario porque Yeshua se convirtió en nuestro único reposo. No dice. Esta idea se saca de ciertas malas interpretaciones de pasajes como Mateo 5:12 que dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ya lo vimos. Pero el verso dice que el Mesías es el Señor del Shabbat, pero nunca dice que lo sustituye. Nunca dice Yeshua, ahora que yo soy el Señor del Shabbat, ya no guarden el séptimo día porque ahora yo soy su reposo. No dice eso. Otro pasaje mal interpretado, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Palabras de Yeshua. Pero el que Yeshua nos ofrezca descanso no significa que el Shabbat queda obsoleto. Entonces, ¿qué clase de reposo es el que nos ofrece Yeshua? Bueno, vamos a ver Mateo 11:28 rápido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué clase de descanso ofreció Yeshua? En este verso, la frase haré descansar se traduce del término griego anapauo, y ahí está en griego, así aparece en el texto original. ¿Qué significa reposar o descansar? También da la misma idea, y esto es, usted lo puede investigar en el diccionario Strong griego, la palabra 373. Pero vean, no utiliza el término Shabbat, al que se refiere en el día de reposo semanal del séptimo día. Shabbat significa un reposo por dejar de hacer labores, no un reposo anapau otorgado por Dios a nuestra fatiga espiritual. Entonces son dos términos diferentes. El reposo que da Yeshua es el descanso a la persona que viene agobiada por el pecado y le da un reposo espiritual, una paz espiritual. Utiliza la palabra napau y no Shabbat. Entonces el Señor dijo, yo no soy tu Shabbat, soy tu descanso espiritual, pero debes de seguir guardando Shabbat. Eso no cambia. ¿A qué reposo se refiere? También en Hebreos 4:11, que es otro pasaje que utilizan para este argumento. Que dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, y ahí utiliza otra palabra griega que pongo entre paréntesis, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero aquí la palabra griega que se usa en este pasaje es la palabra katapausis, según el diccionario Strong griego 2663. Y significa reposar o descansar después de un periodo de actividad o cansancio. Pero otra vez, no es la palabra Shabbat. La diferencia es que Shabbatón, según el Strong, la palabra griega 4521, que es la que estamos enfatizando de guardar el séptimo día, significa el día de reposo semanal en el que no se hace actividad, se cesa de trabajar y proviene de Shabbat, que significa precisamente cesar, parar o poner fin a una actividad porque se ha completado una obra. Entonces vean cómo son palabras diferentes. No tiene que ver con Shabbat. Es otra clase de reposo al que se refieren estos pasajes. Por lo tanto, no podemos confundir y decir que ahora el Señor es nuestro Shabbat y ya no debemos guardarlo. Es una mala interpretación. ¿A qué reposo se refiere? En conclusión, el pasaje de Hebreos 4 se refiere al reposo futuro que tendremos los hijos de Adonai en su reino milenial. De manera que decir que Cristo es nuestro reposo es una idea que tiene que ver más bien con el Mesías como el autor de nuestra redención
y por lo tanto de nuestra paz y descanso en el futuro reino que Él establecerá. Pero no se refiere al Shabbat semanal. Al contrario, para tener segura la salvación y el reposo futuro en su reino, debemos guardar sus mandamientos y uno de ellos es el Shabbat. Argumento número 7. Ya no es necesario guardar el Shabbat porque era solo una sombra de lo que habría de venir, Cristo. Y ya lo explicamos en detalle en otra enseñanza, pero vean, aquí rapidito, ¿cuál es la respuesta a este argumento? ¿A qué se refiere a la sombra de lo que ha de venir en este pasaje? Bueno, este pasaje de Colosenses 2:17, cuando Pablo dijo que el Shabbat y los días de fiesta son una sombra de lo que ha de venir, ¿a qué se refirió? Muchos creen que lo que dijo Pablo para mostrar que ya no era necesario que los creyentes celebraran ese día. Lo que ocurrió en realidad era todo lo opuesto. Pablo estaba reconociendo el significado perdurable que tiene para nosotros la celebración del séptimo día y las fiestas bíblicas. Y en griego, la palabra que utiliza y que se traduce como la sombra que ha de venir es la palabra griega melo. Melo, traducida por venir en este pasaje, que es por cierto la palabra del diccionario Strong griego 3195, es un participio presente activo y señala acontecimientos que todavía están por ocurrir en el futuro. A eso se refiere. Lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje de Colosenses 2 era que el Shabbat y los días de fiesta bíblico que celebraban los colosenses como una festividad de acuerdo con la instrucción bíblica, habían sido dados por Dios como una sombra de acontecimientos futuros, como una proyección hacia el futuro de los eventos que van a ocurrir. Cosas que todavía estaban y están por venir en nuestro tiempo. De manera que cuando Dios ordenó por primera vez que se celebraran estas fiestas solemnes del Eterno, incluyendo el Shabbat, en Levítico 23, usted puede leer, cada suceso que representaban estas fiestas, incluyendo el Shabbat, eran proyecciones futuras del plan de Dios. De manera que el Shabbat y las fiestas son la sombra que apunta al Mesías. Cada vez que usted y yo guardamos las 7 celebraciones bíblicas del Levítico 23, Pesaj, panes sin levadura, primicias, Shavuot, Pentecostés, trompetas, Día del Perdón, Yom Kippur, y tabernáculos o fiesta de cabañas, 7 celebraciones, y el Shabbat, estamos recordando al Mesías. Entonces, ¿será importante o no guardarlo? Porque es la sombra que nos anuncia la obra del Mesías. Algunas de esas obras ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Con mayor razón debemos guardarlo. Argumento número 8. Que nadie te juzgue por no guardar el Shabbat, según esta interpretación cristiana. Ya explicamos en otra enseñanza de manera detallada este argumento, pero aquí rápido resumiendo dice, juzgados por no guardar el Shabbat. Algunos hay el respaldo para no cumplir con el Shabbat en este pasaje de Pablo de Colosenses 2, 16 al 17, que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que yo utilice la palabra Shabbatón, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y la pregunta, basada en este pasaje, ¿acaso en este pasaje Pablo habla en contra del Shabbat o de los días de fiesta bíblica? Advierte que nadie nos puede juzgar por no seguir los días de fiesta, las lunas nuevas o el Shabbat, porque eso era lo que ellos guardaban, ¿eh? ¿Qué es lo que se refiere Pablo? Bueno, esta es otra mala interpretación de Pablo. Basados en este pasaje, algunos piensan que el guardar o no los días de fiesta o los días de reposo, Shabbatón, ya no es trascendente en la llamada dispensación de la gracia, porque todo eso es sombra de Cristo y ahora que Cristo ya se hizo presente, todos esos mandamientos de la antigua ley judía quedaron abolidos y obsoletos. Por lo que nadie debe de juzgar al creyente que decida no cumplirlos, porque son una forma de legalismo innecesario para la fe. Así lo ven los cristianos. Pero ¿qué dice realmente el pasaje? Veamos el contexto.
Por el contexto podemos ver que Pablo está tratando de combatir ideas y tradiciones humanas que falsos maestros introdujeron para confundir y engañar a los creyentes de la ciudad de Colosas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Colosenses 2:8. ¿Qué dice Pablo? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. O sea, Pablo les dice que no les metan ideas no bíblicas. Esos que los critican por guardar las fiestas, las lunas nuevas, el Shabbat, los quieren desviar con tradiciones de hombres, falsa enseñanza. Entonces, era en contra de estas herejías contra las cuales Pablo enseñaba y no contra la Torá, las fiestas o los mandamientos bíblicos que ellos estaban cumpliendo. Era al revés. Entonces, Pablo combate las herejías. Si Pablo entonces no habló en contra de las fiestas bíblicas o el Shabbat, ¿contra qué enseñanzas falsas advirtió a los colosenses? Bueno, en aquella época había tanto gentiles que se habían convertido a la fe, que estaban intentando meter ideas paganas, pero también había judíos muy apegados a las tradiciones rabínicas de los fariseos que consideraban que los nuevos creyentes que venían del pueblo gentil, que no eran judíos, no deberían de participar de las fiestas bíblicas y del Shabbat porque no estaban circuncidados. Entonces les decían, ustedes están guardando Shabbat y las fiestas bíblicas, no pueden porque no están circuncidados. Por lo que Pablo anima en esta carta a los creyentes a no dejar de observar el Shabbat y las fiestas por las críticas de estos falsos maestros que se apegaban a las tradiciones rabínicas. Esa es la explicación. Ahora pasamos al penúltimo argumento, número 9. Ya no es necesario guardar el Shabbat porque la ley ya fue clavada en la cruz. Otro argumento cristiano en contra del Shabbat. Ya lo vimos en detalle, pero aquí explicamos. La ley fue clavada y anulada en la cruz. Aunque otros creen que Pablo afirma que la ley o la Torá, donde viene el cuarto mandamiento, fue clavada en la cruz para quedar invalidada, basado en Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero Pablo aquí habla, si usted lee bien, de un acta de decretos en nuestra contra, no se refiere a la Torá. ¿Cómo iba a decir Pablo que la Torá ya quedó invalidada por la cruz? Lo que fue clavado en la cruz era el registro de nuestros pecados que nos condenaban. A eso se refiere Pablo con esta expresión, acta de decretos en nuestra contra, no es la Torá. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Hasta las mismas traducciones en español más apegadas al sentido original de Pablo, lo comprueban. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Según la Biblia de las Américas, de este mismo pasaje lo traduce así. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado del medio clavándolos en la cruz. Lo que el Señor clavó en la cruz fue todo lo que estaba registrado de nuestras faltas y transgresiones en contra de la Torá y que nos condenaba. Y la Nueva Traducción Viviente traduce el pasaje de Colosenses 2:14 diciendo, Él, el Mesías, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. Entonces la cruz no invalida la Torá, al contrario, confirma que éramos transgresores y falsos y faltos de perdón, y Yeshua vino a quitar todo lo que estaba establecido, registrado de nuestros pecados que nos condenaban. Eso fue lo que él clavó en la cruz. Y llegamos finalmente al argumento número 10. Todos los días son iguales para Dios. Por lo tanto, cualquier día se puede descansar. Otro argumento muy conocido en el cristianismo. Ahora, vamos a contestarlo así. Según Romanos 14:5, que es en donde basan ese argumento los cristianos, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué dice el pasaje? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y pareciera que Pablo dice, cada quien decida a qué día puede guardar al final. Las diferencias entre día y día es igual. Todo es igual.
Si usted está convencido que debe guardar el domingo, hágalo el martes o el miércoles, el día que usted quiera. Parece que es lo que dice Pablo, pero en verdad ¿a qué se refiere? Basados en este pasaje, muchos creen encontrar en él la justificación para afirmar que Pablo está enseñando que en Cristo cualquier día es igual para Dios, o que cada uno tiene la libertad de decidir sobre qué día debe guardar para el Señor, para Adonai. Pero el contexto de este pasaje no tiene nada que ver con el Shabbat. Ese es el asunto. ¿De qué habló Pablo en Romanos 14? Hay que leer el contexto para ver a qué se refería. Pablo habla aquí sobre el tema de la comida, no sobre Shabbat. El asunto en este pasaje era sobre una contienda de opiniones que había entre los hermanos sobre si se debía o no comer ciertos alimentos o ayunar en determinados días, porque también había costumbres sobre qué día ayunar. Y ya lo explicamos en otro pasaje, ¿verdad? En otra enseñanza. Los judíos que venían de la tradición farisea ayunaban lunes y miércoles. Y otros creyentes ayunaban martes y jueves. Ese era el debate, ¿en qué día debemos ayunar? Y Pablo dice, bueno, el ayuno no está establecido en la Torah qué día se deba de ayunar, así es de que ayune el día que usted pueda, no hay problema. ¿Y cómo se comprueba esto? Romanos 14, del 1 al 3, versículos atrás, que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, vea. No era una contienda sobre la Torah, sino sobre opiniones acerca de estos asuntos del ayuno y la comida. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y recuerde que detrás de este pasaje estaba la comida que se sacrificaba a los ídolos, y que algunos no querían comer porque decían, quizás esta chuleta que compré en el mercado fue sacrificada a los ídolos y estoy pecando. ¿Y qué dijo Pablo? Ore por eso. Ni siquiera pregunte, el Señor santifica lo que come. Ese era el tema, no el Shabbat. Ahora, el Shabbat fue elegido por el Creador. Según la Biblia, no es cualquier día que nosotros elijamos a conveniencia, sino que ya fue elegido y santificado por el Creador el séptimo día. ¿Y dónde dice eso? Génesis 2, desde el Génesis. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, vea, 3 veces, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿quién eligió el día que había que guardarse? El Señor. Él lo estableció, lo santificó y lo dejó como un mandamiento, no para que nosotros lo elijamos a nuestra conveniencia. Entonces, la importancia del día séptimo en la Biblia es trascendente. Hay razones de peso del por qué el día séptimo es importante en la Escritura. Para empezar, séptimo en hebreo se dice Shevi'it y proviene de la palabra hebrea Shabbat, que ahí está escrita en hebreo, y que usted encontrará en el diccionario Strong hebreo la palabra 7650, que significa estar completo o estar lleno o estar satisfecho o tener lo suficiente. Eso significa Shabbat, de donde viene Shabbat. Por lo que ahora entendemos que cuando el Creador trabajó en 6 días para crear todo, en el séptimo día se sintió satisfecho por lo que había creado y todo estaba completo. Por eso dijo, este día se llamará Shabbat. Terminé, todo está completado. Aquí hay que descansar y eso fue lo que nos dejó de ejemplo. ¿Y ahora qué significa santificar? Para entender lo que la Biblia quiso decir al referirse a santificar el séptimo día, el día de Shabbat, vayamos al significado original de la palabra hebrea que ahí viene entre paréntesis. Esa palabra proviene de la palabra hebrea Kadash, que es la palabra en el diccionario Strong hebreo 6942 y significa apartar, dedicar, distinguir, señalar, santificar, hacer distinto o especial algo. Por lo que queda claro que el Creador quiso distinguir el séptimo día, el Shabbat, sobre los demás días de la semana, y que ya enseñamos que en el hebreo, al inicio, la semana tenía el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y Shabbat el séptimo día, el único día que tenía un nombre especial. Entonces,
como conclusión, para el Creador no todos los días son iguales. Él eligió el séptimo día como un día especial que su pueblo debe guardar para distinguirse de los demás pueblos que no tienen pacto con él. Y aquí terminamos. ¿Obedecer o no obedecer? Ahora que has comprendido el verdadero sentido de estos pasajes usados por siglos por el cristianismo, malinterpretándolos para alejarse de la verdad bíblica y apegarse a las tradiciones de Roma, del catolicismo, eso es cierto, ¿eh? Algunos quizás va a ser un choque decir, ¿a poco que yo guardo el domingo me estoy apegando a una tradición romana? Así es, porque ellos fueron los que cambiaron deliberadamente el día sagrado del Shabbat por el domingo. Y aquí tú decides si te apegas a obedecer un mandamiento bíblico o una tradición religiosa de hombres. Detrás de tu decisión está el obedecer o no la palabra. Y aquí terminamos. Para la próxima enseñanza, la última, la número 10 de esta serie del Shabbat, vamos a ver los principios divinos contenidos en el Shabbat. ¿Y a qué me refiero? Que guardar el Shabbat no es solamente una tradición, un mandamiento, una religiosidad, sino el Shabbat contiene principios divinos que muchos ignorábamos y que ahora debemos de conocer. Así es de que llegamos aquí al final de la enseñanza de este Shabbat, algo larga, pero un resumen de 10 argumentos que estamos contestando bíblicamente para aquellos que quieren realmente descubrir lo que la Biblia dice a favor de guardar el Shabbat. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.